Durante siglos, los humanos miraron hacia el cielo buscando respuestas. Pero cuando descubrieron que el cielo tenía un techo, comenzaron a mirar hacia el borde. El último lugar donde aún podía haber una salida. El punto donde el hielo toca el cielo. Allí, donde el mundo termina. Y fue allí donde empezó la misión Horizonte. 5 exploradores partieron desde las ciudades centrales. Sus nombres se borraron de los registros oficiales antes de salir. El viaje fue financiado por lo que quedaba de la Academia de Ciencias, y su objetivo era simple: llegar al borde y cruzarlo. La travesía duró semanas. A medida que se alejaban del centro, el aire se volvía más pesado, las brújulas giraban sin control, y los relojes dejaban de sincronizarse. El día y la noche se confundían en una penumbra interminable. En el horizonte, el hielo se levantaba como una muralla viva. Cientos de metros de altura, un muro blanco, que reflejaba la luz del sol con un resplandor cegador. Cuando por fin llegaron, instalaron una base temporal. Los instrumentos indicaban algo imposible. La gravedad allí ya no apuntaba hacia abajo, sino en diagonal, como si el propio suelo quisiera expulsarlos del mundo. Las brújulas apuntaban todas hacia el hielo, como si algo las llamara. Durante 3 días intentaron escalar. El hielo no era natural, tenía vetas metálicas, como si estuviera compuesto de cristales densos y lisos. Las temperaturas no bajaban, no subían, simplemente se mantenían constantes. El tercer día, al caer la luz, escucharon un zumbido, una vibración sorda que venía desde el hielo mismo, como si dentro de él hubiese una maquinaria antigua. Uno de ellos, la ingeniera de comunicaciones, acercó un sensor térmico. El hielo por dentro estaba caliente. Entonces decidieron usar cargas explosivas para abrir un paso. Cuando detonaron, el muro no se fracturó, sino que se derritió, revelando una abertura negra. Del otro lado, no había nada, solo oscuridad. El aire cambió. Era más liviano, más seco, y las radios comenzaron a emitir un eco constante, como si su propia señal rebotara en una distancia infinita. Entraron. Al cruzar el borde, la primera sensación fue la ausencia de peso. La gravedad parecía invertirse, los cuerpos se movían lentamente, y los objetos flotaban unos segundos antes de caer. El cielo, si es que aún podía llamarse así, era de un gris uniforme. No había nubes, ni estrellas, ni sol. Solo una luz blanca, constante, sin fuente visible. El suelo era liso, metálico, cubierto de un polvo fino como ceniza. Y a lo lejos, estructuras. Gigantescas formas geométricas, cubos y torres translúcidas, suspendidas a varios metros del suelo, flotando en silencio. La expedición pensó que se trataba de construcciones antiguas, pero cuando se acercaron, descubrieron que estaban vacías por dentro, hechas de una sustancia que reflejaba sus propios movimientos con unos segundos de retraso. No eran edificios, eran espejos de tiempo. Uno de los exploradores, el físico del grupo, notó algo en su medidor de radiación, una frecuencia constante, idéntica a la de las señales de radio que la humanidad usaba desde hacía siglos, solo que esta era más pura, más antigua. Decidió seguir la fuente. Cuanto más se acercaban, más fuerte era la vibración. Hasta que finalmente la vieron. Una estructura inmensa, en forma de anillo, enterrada a medias bajo el suelo metálico. Emitía pulsos de luz, como si estuviera pensando. El anillo no era natural. Tenía símbolos grabados, formas repetitivas que recordaban a ecuaciones físicas. Una de ellas, al traducirse, correspondía a la ecuación de Newton sobre la gravedad, pero modificada, como si alguien, mucho antes de nosotros, la hubiera ajustado para que la gravedad funcionara en un plano. El físico comprendió entonces, la Tierra no era plana por accidente, alguien la había diseñado así. Mientras analizaban el anillo, el aire comenzó a vibrar. Una voz, sin sonido, sin origen, apareció en sus cabezas. No hablaba con palabras, sino con sensaciones. Les mostraba imágenes, la creación del disco, el movimiento del sol sobre su superficie, la construcción de la cúpula. Y luego, una idea clara. La simulación está fallando. Las imágenes se volvieron caóticas.
el disco fracturándose, los océanos cayendo por los bordes, la luz del sol apagándose como una lámpara. La voz volvió a resonar. El experimento ha superado su límite. La ingeniera grabó todo, aunque las cámaras no captaban nada. Solo ruido blanco. El físico preguntó, en voz alta, sin saber si lo escuchaban, ¿qué era esa simulación? La respuesta llegó con una frase que ninguno de ellos olvidaría. Ustedes fueron creados para demostrar que la mente humana puede aceptar un límite, incluso cuando no existe. Y después, silencio. Intentaron volver, pero el túnel por el que habían entrado había desaparecido. El hielo, detrás de ellos, se había cerrado como una herida cicatrizada. Sin brújulas, sin sol, sin tiempo, avanzaron durante días que pudieron haber sido minutos. El suelo comenzó a cambiar de color, del gris metálico al negro absoluto. Y uno a uno, los dispositivos electrónicos dejaron de funcionar. Antes de que se apagara la última cámara, se grabó algo, un reflejo del grupo caminando, pero en el reflejo no eran ellos. Las figuras tenían rasgos distintos, más altos, más delgados, y observaban con una calma inquietante, como si fueran los verdaderos habitantes de ese mundo, y los humanos, simples visitantes. Años después, en las ciudades centrales, un satélite experimental captó una señal de radio débil proveniente del borde. Era una transmisión codificada en bucle. Los científicos lograron descifrar solo una parte. El mensaje decía: la Tierra no es plana ni redonda, es una proyección, una imagen sostenida por una mente que ya no recuerda por qué la creó. Después, la señal se apagó. El mundo entero entró en un silencio incómodo. Los gobiernos prohibieron las expediciones al borde. Y poco a poco, la humanidad comenzó a olvidar. Las generaciones siguientes crecieron bajo la cúpula creyendo que ese disco era todo el universo, que el sol era eterno, y que el hielo era solo hielo. Pero algunos aún sueñan con el reflejo, con ese otro lado donde las sombras se mueven un segundo después, donde tal vez muy lejos del borde, alguien está observando, esperando a que despertemos. Quizás la pregunta nunca fue si la Tierra es plana o redonda. Quizás la pregunta real es, ¿qué tan real es nuestra realidad? Porque si el mundo fuera plano, con un sol que gira sobre nosotros, un cielo sellado por una cúpula y una frontera de hielo que nadie puede cruzar, realmente sería tan distinto del mundo que ya habitamos. Tal vez, la diferencia no está en la forma del planeta, sino en los límites que aceptamos sin cuestionar. Y quizás, solo quizás, cuando llegue el día en que el cielo se rompa otra vez, descubramos que siempre fuimos parte de un experimento mucho más grande de lo que podemos imaginar. Y así termina nuestra misión, una mirada más allá del horizonte. Si te gustó este viaje, dale like, suscríbete y comparte para seguir explorando los límites de la ciencia, la lógica y la imaginación. Porque aquí, en Cerebro Inquieto, la curiosidad nunca duerme.